Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. Las pequeñas y grandes empresas de América Latina y el Caribe están cada vez más interesadas en adoptar pagos digitales para ayudar a que sus negocios crezcan. Pero muchas siguen dependiendo de cheques en papel, facturación manual y procesos ineficientes que generan fricciones, aumentan los costos y las exponen al fraude. Conoce los desafíos y oportunidades de los pagos comerciales en América Latina y el Caribe junto a Mastercard. Link en la descripción. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo una entrevista con Damián Blasic, Team Lead de Estrategias de Inversión en IOL Invertir Online. Estamos hablando del broker que forma parte del grupo Superviel, los principales riesgos y drivers que ve para el mercado argentino y sus recomendaciones en bonos y acciones. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Damián, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá con toda la audiencia del podcast. Gracias, Francisco, por este espacio. Damián, si te digo que YPF llegó a valer $70 en el 2005 y que Galicia sigue por debajo también de su récord histórico, ¿dónde estamos parados hoy con el equity argentino? ¿Sigue habiendo potencial alcista en el corto y mediano plazo? Es una gran pregunta. Nosotros consideramos que efectivamente hay potencial. Son casos distintos los de YPF y Galicia. Si tomo el de YPF, por supuesto nos parece súper atractivo lo que es el plan 4x4, todos los desarrollos que tienen en Vaca Muerta, el proyecto en cuanto a LNG. Es decir, le vemos real potencial en el mediano y largo plazo. Sí es verdad que hoy, dado el Merval como un todo, el nivel en el cual se encuentra puede parecer pesado, o lo que, de hecho, alguna de las cosas que debatimos internamente es esta línea de YPF que les lleva a tener que realizar una gran inversión, gastos de CAPEX, y tener por ejemplo, un flujo de caja trimestre a trimestre negativo que está dentro de lo que es guidance dado por la propia compañía. Eso entendemos que a veces puede generar ruido en el corto. Sin lugar a dudas, de mediano y largo plazo, nuestra visión es más que positiva, inclusive sensibilizándolo y viendo ratios de evaluación. Entendemos que las evaluaciones de YPF hoy por hoy están lejos de ser elevadas. Algo quizás distinto es Galicia, donde tuvieron los bancos en términos generales, el primer trimestre no fue positivo, tuvieron una compresión bastante significativa del ROE. Obviamente esto se explica por un montón de cuestiones, la retransformación, reconfiguración de lo que son los balances, el cambio y el pasaje de una tendencia bastante importante de títulos públicos a un portafolio de inversiones configurado de una manera diferente. Esto le ha llevado a tener rendimientos más bajos. Obviamente estamos en un escenario de tasas de interés más contenidas. Esto es lo que explicó en buena parte la caída del ROE si uno la ve interanualmente. Lo que nosotros esperamos ya de mediano a largo plazo, sobre todo en un escenario de Argentina constructiva, de un PBI creciendo, entendemos que los bancos deberían empezar a traccionar, deberían empezar a aumentar en mayor porcentaje los depósitos, los créditos, y esto por supuesto para el negocio bancario sería positivo. Es decir, nosotros, y en síntesis, para resumir un poco y responder concretamente tu pregunta, Francisco, claramente consideramos que de mediano plazo tranquilamente hay valor y hay upside en estas compañías. Mencionaste el cash flow de YPF. Lo que me interesa preguntarte es por el lado del bottom line, ese rojo neto negativo de los últimos 2 trimestres consecutivos. ¿Le asignan algún tipo de importancia a eso o es que es una cuestión de tranquilizarse por el mediano y largo plazo, lo que mencionabas? Bien, ahí hay un factor fundamental que ocurrió en el trimestre anterior, que es un cambio en la contabilización de los campos maduros que YPF tiene en venta. Esto lleva a que se vayan actualizando trimestre a trimestre las valuaciones e impacte en el estado de resultados. Parte de ese rojo en el net income responde a eso. Antes, previamente, si agarramos el 2004, lo que observamos es que el último trimestre del año tuvo un gran impacto
y que le llevó a un net income bastante rojo. Acá lo que se está haciendo es tratar de morigerar esas valuaciones e irlos llevando trimestre a trimestre. Obviamente también depende del gasto de CAPEX. Justo en este último trimestre, en cuanto a midstream, no fueron especialmente buenos resultados, tuvieron alguna compresión de los márgenes por el precio del crudo, pero eso responde a cuestiones más de corto plazo. Y mirando lo que es el S&P Merval en dólares, ¿cómo están viendo esa película de la caída de casi el 30% en lo que va de este año? ¿A qué se debe? ¿Es más una cuestión de factores externos o es un mix con la cuestión doméstica? Yo creo que es un mix con la cuestión doméstica. A ver, tuvimos una prácticamente overperformance desde 2024 hasta llegar a los máximos a principios de este año. Creo que teniendo en cuenta que es un año electoral y que empezás a tener algo más de ruido o volatilidad, empieza a verse algo pesado, por así decirlo, el índice accionario argentino, y no dista mucho de la dinámica de los soberanos de este año. Creemos que ahí ya la selectividad empieza a tener valor, donde el Merval como un todo puede dar lugar a estas correcciones. A ver, el sector financiero es uno de los que más peso tiene, y es de los que esperamos que inclusive el trimestre que viene, más allá de alguna recomposición, cuando veamos interanualmente la rentabilidad, sigamos viendo una performance por debajo, justamente por este proceso que está atravesando el sector financiero y la reconfiguración de los balances. Entonces creo que es un mix de varias cuestiones, y obviamente ya cuando empezás a jugar en la parte superior en cuanto a cotizaciones, es lógico empezar a tener esta contracción o volatilidad más de corto, es el año eleccionario, a medida que nos acerquemos más a septiembre y octubre, inclusive citando la memoria de otros periodos anteriores, donde el inversor puede ver cierto riesgo al estar parado en equity. Sin embargo, yo creo, y te lo linkeo con la primera pregunta que hiciste en cuanto a YPF, y la disparidad que hay entre el market cap que tenían las compañías en ese máximo de 2017-2018 respecto al actual. Nosotros creemos que todavía, vistos de la capitalización de mercado, hay lugar, sí empieza a jugar un papel preponderante la selectividad y valorar aquellas compañías con mejores fundamentales. Y en el plano internacional nos ayuda toda esta incertidumbre, primero con los aranceles, que se posterguen las decisiones de tasas eventualmente de la Fed, ahora una nueva guerra en Medio Oriente. Sí, por supuesto que nada de esto colabora. Si bien considero que el mayor porcentaje se encuentra explicado por factores internos, todo esto externo obviamente no colabora. Tenemos tasas de 10 años en torno a 4,5, que obviamente esto lo que hace es encarecerte el equity risk premium y tener más riesgo de tener un flight to quality. Hoy le estás exigiendo al equity argentino que tiene que rendir bastante más por encima de un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es el principal activo libre de riesgo. Entonces, ni que hablar de las tensiones, los aranceles. Hay compañías argentinas que el tema de los aranceles les impacta directamente. Aluar, por ejemplo, ya tuvo varios, desde que salió la primera decisión de Trump, emitió 2 o 3 hechos relevantes diciendo que todavía no tenían cuantificado cuál iba a ser el impacto de los aranceles en sus estados de resultados. Entonces, por supuesto que este escenario no ayuda. El WTI ahora subiendo un poco por el conflicto, pero tuvimos también unos primeros 6 meses con precios del barril del petróleo en torno a los $60, que obviamente hace que las valuaciones del oil and gas, que es el principal sector que tiene mayor potencial de crecimiento en Argentina, también empiece a verse ajustado. Entonces fueron varios los factores que terminaron impactando
en este escenario, que quizás no ayudan a tener un impulso sobre el equity local. Es muy reciente todo, ¿no? Pero ¿ya tienen un view o es demasiado incierto el horizonte con respecto al precio del petróleo ahí arriba de los $75? Si se consolida este conflicto y no se desescala, Estados Unidos participando eventualmente, se habla de que podría llegar incluso a los $100. ¿Qué significa todo esto para YPF? Sí, ahí nosotros somos cautelosos porque recuerdo una presentación de YPF en Nueva York, donde sensibilizó tanto el EBITDA, los revenues, el net income ante distintos escenarios del precio del WTI. Creo que ya un escenario de $100 está jugando en la parte alta de la serie, sobre todo en los últimos 25 años, porque si vamos a los 90, la dinámica del petróleo era distinta. Después de los 2000 vemos que toma otra pendiente y otro promedio. A ver, sí, por supuesto va a depender de muchas cuestiones, si la escalada persiste, si empiezan a participar más países, si se ven atacados los depósitos o los pozos petroleros. Todo esto contribuiría a tener mayores presiones alcistas sobre el precio del petróleo. Por ahora, de corto plazo, la verdad que lo vemos cauto. Entendemos que un barril en torno a los $75 parece más un fair price, teniendo en cuenta este escenario. No nos animamos a aseverar un contexto donde avale un precio del WTI de $100. De hecho, si vemos la historia de los últimos 25 años, son muy puntuales los periodos en donde ocurrió eso. Si volvemos al mercado argentino en general, a la no baja del riesgo país en lo que va de este año, ¿qué ponderación tiene la no acumulación de reservas por ahora y qué porcentaje tiene que ver con la incertidumbre que podría llegar a haber con las elecciones? Yo creo que es mayor la incertidumbre eleccionaria que la acumulación de reservas. Por supuesto, es un factor que se mire, que es importante, es un desafío para el Banco Central, sobre todo teniendo en cuenta la postura que mantiene de no intervención entre bandas. Obviamente lo está haciendo a través de otros mecanismos o está acumulando reservas, ya sea a través de la colocación de bonds, como vimos en las últimas semanas. Creo que el ancla fiscal, el camino desinflacionario, hoy por hoy son dos factores importantes que terminan haciendo que el peso de escasa acumulación de reservas no sea tan importante, por lo menos de corto, ¿no? Yo creo que estructuralmente y pensando en un escenario ya 2026, eso va a tener un mayor peso. Creo que hoy el principal driver pasa por las elecciones y sí, sin duda el riesgo eleccionario. Inclusive cuando uno habla con inversores extranjeros, un poco lo que muestran es esa preocupación, la dinámica que pueda suceder en cuanto al resultado electoral. ¿Y cuánta bola le están dando a la reunión de la semana que viene de MSCI? ¿Qué tan lejos ven un upgrade, por ejemplo, de Argentina a mercado emergente, con lo que implicaría eso para los flujos de extranjeros? Nosotros la verdad lo vemos algo como largo plazo. Si en la reunión de la semana que viene, el escenario positivo es que entremos bajo revisión y eso nos habilitaría recién a 2026 entrar. Sinceramente ahí, obviamente, una reclasificación y pasar a mercados emergentes te lleva a tener mayor flujo directo de fondos, que el hecho de estar bien clasificado les permite a distintos fondos internacionales invertir de forma directa en nuestro país. No consideramos que sea el driver principal de un potencial de equity. Obviamente puede favorecer, sí. Yo creo que viene más por el camino del growth y de ir convalidando buenos resultados, sobre todo en las compañías que tienen este valor y que tienen un gran posicionamiento en vaca muerta. Para ejemplificarlo, si vemos las reclasificaciones anteriores, la última cuando pasamos a ser considerados emergentes fue en 2019, cuando parecía que el modelo en ese momento estaba un poco más agotado y se habían hecho máximos el año anterior. De hecho, 2 meses después de la reclasificación aproximadamente, está el fatídico escenario post-paso donde el Merval cae 50%. Obviamente el flujo ayudaría, tenés más movilidad de capitales. Creo que la evaluación y el crecimiento tiene que seguir siendo impulsado internamente por proyectos, por crecimiento, por impulsar exportaciones de oil and gas, y que
sobre todo que sea traqueable. Yo ahí quizás me estoy expandiendo un poco, Francisco, pero le valoramos, por ejemplo, a Vista el hecho de sus distintos proyectos haberlo ido realizando en etapas y los guidance irlo cumpliendo. Yo creo que eso se pueda trasladar a compañías como Pampa, YPF, TGCU o Transportadora del Norte, que también puede estar involucrada en una futura exportación de gas hacia países limítrofes, que se vayan cumpliendo esos proyectos, creo que apalancarían y harían más sostenible el equity local, más allá de los flujos que podrían entrar en una eventual reclasificación. No, clarísimo, no, y está perfecto tener todo este contexto que me lleva a la pregunta obvia, que es cómo sería una cartera recomendada para ustedes hoy, incluyendo activos argentinos, pero no 100% Argentina, ¿no? O sea, ¿qué están viendo, por ejemplo, en el trade electoral que puede llegar a surgir en Brasil? También Colombia está entrando en elecciones el año que viene. ¿Cómo hedgearían con activos de menor riesgo estadounidenses? Estamos pensando acá, si querés, en un perfil moderado tirando a agresivo, pero que piensan en el largo plazo, ¿no? Clarísimo. Sí, nosotros ya desde el inicio de año venimos sugiriendo y aconsejando una diversificación geográfica. Correrse un poco de Estados Unidos, donde no sea el mayor porcentaje de la cartera. Por supuesto, sigue teniendo una participación importante. Las principales compañías tecnológicas que siguen teniendo atractivo son estadounidenses, pero empezamos a movernos a una diversificación geográfica, algo de Europa, y estamos viendo de forma bastante interesante Latinoamérica. Entendemos que este año electoral, tanto en Argentina como el año que viene en Brasil y en otros países de la región, podrían llegar a verse reflejado un cambio en el tono político, corriéndose más hacia centro derecha o más pro mercado, por así decirlo, y eso obviamente habilitaría a tener posicionamiento de forma general en la región, y teniendo en cuenta que en muchos casos vemos activos que están lejos de estar sobrevaluados. El caso bastante claro es el de Brasil, que se parece al de Argentina hace 3, 4 años. Hoy tuvimos ya en estos 3 meses un rebote por el lado del mercado accionario brasileño, pero creemos que sí puede seguir teniendo recorrido. Hoy, por ejemplo, Banco Bradesco cotiza un price book value en torno a 1, que inclusive es por debajo de los bancos argentinos, por citar un ejemplo. Vemos bien a la región, ahí ya para un perfil agresivo podemos recomendar algún stock picking de Brasil. Nos gusta bastante el sector financiero, Banco Bradesco, XP, Nubank. Por supuesto, el posicionamiento en Argentina, estamos destacando especialmente Oil and Gas. Vista Energy creemos que quedó con múltiplos muy atractivos luego de la adquisición de Petronas, porque ya hoy estamos hablando de una compañía que produce prácticamente en promedio 120.000 barriles el equivalente de barriles de petróleo diario, más el growth que puede llegar a tener. Hoy es altamente competitivo, encima en shale, que es un segmento que luego que haces la inversión grande y la perforación de los pozos suele tener lifting cost bastante por debajo de lo que es la explotación de campos maduros. Pampa con Rincón de Aranda y el crecimiento que puede tener ahí en Vaca Muerta también es atractivo. YPF con el plan 4x4, mirándolo también de mediano y largo plazo a los múltiplos actuales, nos parece interesante. Bueno, sí, puedo seguir. Transportadora de Gas del Sur, que nos parece diversificado, quizás para un perfil más conservador, dada la diversificación, tenés una parte regulada que hoy viene actualizándose en términos reales las tarifas, entonces le mejora los ingresos en dólares, tienen participación en midstream, en Vaca Muerta, y también tienen el negocio no regulado, que es lo que le permitió sostener un resultado positivo en los años anteriores. Creo que ahí fui haciendo distintas menciones. Mercado Libre, por supuesto ya estamos hablando de una empresa que cotiza en otros niveles, pero la verdad que viene teniendo un management muy sólido, convalidando crecimientos arriba del 40%. Quizás ahora pasa por el desafío de continuar ganando market share en Brasil, que estaba viendo que tomaron algunas medidas puntuales que quizás le podrían impactar un poco en la compresión de márgenes, pero a largo plazo la verdad que es una compañía que nos parece súper atractiva, y a través de Mercado Pago tiene un posicionamiento más que sólido en toda la región, y es difícil hoy por hoy ver un competidor que aparezca
y pueda destronarlo, sobre todo por la adaptación que tuvo Mercado Pago. Damián, y la última que te hago es con respecto a la curva de renta fija argentina. Si pensamos hard dollar, ley Nueva York, ¿cómo están viendo las partes más atractivas? Ahí nosotros estamos ponderando principalmente los bonares por los de ley Nueva York. Estamos viendo un spread, sobre todo en lo que es tramo 2030, que ante un escenario de victoria del oficialismo debería comprimir, inclusive sin necesidad de pensarlo para perfiles agresivos. Estamos hablando que hoy los ALE 30 amortizan gran parte de su capital en el mandato actual, lo cual le disminuye el riesgo de no pago, reestructuración, e inclusive en un escenario negativo estamos haciendo distintos ejercicios donde se reestructure post gobierno actual, al haber capitalizado gran parte de la inversión, uno estaría cubierto en un alto porcentaje. Hoy tendrías un retorno positivo ante reestructuraciones que no sean tan agresivas, dado el esquema de amortización del bono, ni que hablar de una del oficialismo, que inclusive veríamos una compresión respecto de la ley New York. Ahí, Damián, estamos hablando de bonares, ley argentina, ¿no? Ley argentina, exactamente. Perfecto. Bueno, Damián, muchísimas gracias, en serio, creo que muy útil todo esto para la audiencia, así que te agradezco por tu tiempo y seguimos en contacto. Buenísimo, muchas gracias, Francisco, y un placer haber participado. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.